Píldoras de Educación, episodio 96. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya ves que aquí te traigo un episodio nuevo después de un par de meses. Me está costando encontrar esa rutina, esas ganas de grabar. Espero que no me la quiten cosas externas a la educación. Pero bueno, te cuento un poquito más en mi podcast La Cueva del Dragón. Ahí te cuento un poquito este proceso y esta resistencia que estoy viviendo en general en mi vida, no solo con el podcast. Pero bueno, hoy no te voy a hablar de eso porque no me voy a enrollar porque tenemos aquí un episodio bastante larguito y se trata de una entrevista que me hizo Laura Sánchez para su podcast Desde tus zapatos. Te recomiendo que escuches este podcast Desde tus zapatos, que lo busques en tu podcatcher favorito. Y a Laura la puedes encontrar en su podcast o en Instagram como @lauramatemáticas. Espero que la sigas a ella. Esto directamente es la entrevista que me hizo para su podcast. Y bueno, pues aquí te la dejo. Tuvimos una conversación muy interesante sobre el bienestar docente, sobre todo, qué nos hace caer en ese burnout, en esa ansiedad, Bueno, en fin, ya sabes todo lo que te he contado sobre eso. Y bueno, pues de ello hablamos en su fantástico podcast. Así que, bueno, no me voy a enrollar más y espero que te guste y te sientas tan a gusto como yo me sentí en su podcast. Así que, nada, vamos a ello. Bueno, bienvenida gente a un episodio más del podcast Desde tus zapatos. Y hoy tenemos a una persona famosa en el mundo educativo. Famosa porque yo hace mucho que le sigo. Bueno, cuando empecé con esto del mundo del podcast y empecé a buscar podcast, él ya estaba ahí hacía mucho tiempo. Y hoy venimos a hablar justamente, hoy el entrevistador es el entrevistado. Y vamos a hablar de su experiencia docente y de cómo es esto de ser todo lo que es padre, profesor, director, podcaster. Os traigo a David Santos, que es director de un colegio en Madrid, en Majadahonda, un colegio público, que trabajan desde infantil hasta sexto de primaria. Y bueno, David es apasionado. Si se describe vocación, David es una de esas personas, de estas personas que cuando están en el aula se olvidan de todo lo que hay fuera, de todo lo que hay que puede estar siendo tu dolor de cabeza, ¿no? Los profes de vocación entendemos ese sentimiento y sabemos a qué se refiere. Yo creo que ese es el éxito de su podcast justamente, ¿no? Que conecta con los profesores desde la experiencia, que es la forma en la que realmente un profesor entiende la vocación, ¿no? Y la vive. Así que, bueno, como os digo, David es de esas personas que, aunque a veces en su podcast manifiesta estar harto de algunas cosas y estar en crisis vocacional, al final es simplemente un desahogo porque claramente la vocación es mayor que los miedos y que la frustración. Y ahí está, siendo un profesor de los que se habla y se conoce como el profesor. Así que os traigo a David. Santos, bienvenido, David. Oye, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast.
me encanta estar en podcast, ya sabes. Y oye, eso de famoso, yo no sé. Famoso en mi cole sí, porque soy el director y bueno, pues oye, en mi cole soy famosillo. Pero vamos, no lo sé, nunca me han presentado como famoso. Pero por lo demás, Bueno, lo suscribo. Todo lo que has dicho me ha encantado. ¿Eh? La vocación y todo bueno, eso, bueno. ahí está, en las Bue- venas, sí. Hombre, famoso, famoso, tienes un premio también. Bueno, Cuéntanos tu sí. premio. ¿Qué cuento de mi premio? Bueno, siempre digo lo mismo. O sea, lo tengo aquí detrás de mí para que, yo qué sé, para que no olvidarme que esto ha ocurrido alguna vez. Y bueno, pues un premio a Mejor Podcast Educativo del 2022 de los Latin Ajá, Podcast Awards, que se llama el evento. Y bueno, ajá. siempre digo lo mismo. ¿Qué significa que ese fue el mejor podcast de educación de 2022? Pues absolutamente, pues claro que no. Pero bueno, los premios es lo que tiene. Pues tú te presentas o te nominan y bueno, ahí con otros cuantos. Y luego están los que no estuvieran ni nominados y pueden ser tan buenos o mejores que el mío. Y como has dicho tú, yo no dejo de... O sea, mi podcast no es más que... Aparte de algunas entrevistas, pues hay veces que... Pues no, hay veces no, siempre. Es muy visceral, ¿no? Es de corazón y me quejo. No sé, los oyentes son como mis confidentes, ¿no? Ahí contando mis cosillas con educación. Así que bueno, sí, El podcaster, el el profesor podcaster. podcaster. Sí. Bueno, tu podcast, David, para la gente que no lo conozca, se llama Píldoras de Educación. Ujú. Y bueno, él tiene varios podcasts. Tiene uno de libros de educación que también es muy interesante, que lo tuvieron congelado y ahora han vuelto, donde comentan libros de educación con otros dos profes. Y luego tiene La Cueva del Dragón, que es un podcast más personal, más de... yo creo que es más como un diario de Eso es. reflexiones de los procesos que has ido viviendo, porque bueno, como todo el mundo, pues tiene una historia y una vida y él decidió utilizar ese espacio como también para mostrar esa parte, ¿no? De quién es, ¿no? De compartir con esa comunidad de oyentes que conectó en el otro podcast y bueno, y por supuesto el de Píldoras de Educación, Eso es. donde justamente habla de su experiencia docente. O sea, aquí en el podcast Desde tus zapatos hablamos de experiencias docentes y él tiene un podcast solo de experiencias docentes enfocadas obviamente en su experiencia como docente, en su colegio y todo lo que ha sido tu proceso. Porque, y de ahí que he invitado a David justamente por eso. Porque a ver, una de las cosas que hemos hablado en varios episodios de manera transversal o directa, pero no como algo enfocado, es este tema, ¿no? De que los profes, muchas veces la gente se olvida que tienen vidas también, que tienen vidas con las que tienen que lidiar. Y que un profe no llega y vomita la materia y ya está. A veces te da la sensación de eso porque efectivamente, como en todos los oficios, hay personas y personas y hay profesores que sí, que hacen su trabajo como quien va a, yo qué sé, a tipear algo y salir, no le importa nada el impacto de lo que está haciendo. Son pocos, pero bueno, hay como en todas partes. Pero los profesores que tenemos esta vocación y que dejamos la piel, la piel y en el fondo el entusiasmo y las ganas en clase, eh, no nos vamos a casa igual que salimos ese día. Exacto. Y creo que David es una persona que tiene una historia bien interesante que contar y compartir. Y como además me gustó mucho, otro de los motivos que tú no lo sabes, por el que yo te traje, es porque justamente eres capaz de encontrar un espacio de creatividad dentro de tu vida laboral y de tu vida personal con sus altos y bajos, pero encuentras ese refugio creativo que para ti es el podcast, que al final no te da una retribución económica, en tu caso lo haces simplemente por hobby, porque bien sabemos que hay podcasts, yo tampoco retribuyo este podcast, uno lo hace por hobby, ¿no? Pero hay gente que sí, que hace podcast como parte de su trabajo, pero en este caso es un tema de pasión, de vocación, y es como sacar esa parte creativa tuya, ¿no? Y cómo al final te refugias en ese espacio donde entregas quién eres tú y a la vez te sirve a ti de refugio creativo y permite que puedas volver, ¿no? Entrar y salir de este mundo laboral, personal, que a veces se puede hacer abrumador, ¿no?
Y justamente quería hablar, pues eso, que nos contaras tu proceso, de cómo ha sido tu proceso de ser persona con una vida personal, pasar de ser profe a luego ser director y el impacto que eso ha tenido y cómo ha sido para ti el poder crear un espacio creativo aparte, ¿no? Este salvavidas para la salud mental, Sí, finalmente. exacto. Así que cuéntanos un poco de tu Pues, trayectoria. pues a ver, mi trayectoria. Por supuesto, yo empecé en esto en esto de la educación por vocación, eh, bueno, me parece importante, ¿no? Porque me parece una profesión que tenemos que estar ahí, ya lo hemos comentado también fuera de micro, tenemos que, o sea, está muy bien, o sea, tenemos que sentir esa vocación, ¿no? Para nuestros alumnos, aunque luego eso, como tú bien me has dicho, se tergiversa, ¿no? Y juegan con nosotros, ¿no? Con nuestra vocación y claro, la vocación solo nos da de comer. Por supuesto que al final yo estoy donde estoy, soy director, soy maestro, también porque hay que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que sacar nuestra vida adelante y esa es la profesión que me gusta. O sea, yo me siento muy afortunado de trabajar en lo que me gusta, ¿vale? Porque mucha gente no puede decir lo mismo. Oye, trabajar en lo que te gusta, pues es un plus, ¿no? Es un plus. Y luego puedo estar quejándome en los podcasts, llorando, todo lo que quieras, pero al final trabajo en lo que me gusta, con sus altibajos. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque no es fácil esta profesión de docente, y ya pasamos al equipo directivo, pues ya le sumas un plus, ¿no? Pero no es fácil. Cualquier no docente que nos escuche debe pensar tan solo a lo mejor en las vacaciones y dirá, ¿qué dice esta persona? Pues Si tienen vacaciones de 3 meses al año. claro. Y no lo niego, las vacaciones están muy bien. Claro que sí, pero bueno, pues es una cosa que está ahí. O sea, yo nunca me he metido a ser profe por las vacaciones. O sea, es porque me Claro. gustaba, me gusta enseñar, he ido evolucionando. Lo que decías tú, que al final somos personas y al igual que mi vida va cambiando, con ella también ha ido cambiando mi forma de ser profe, mi forma de enseñar y mi forma de dirigir el centro, porque ya son casi 10 años, ¿no? Este es el 10º año, llevo 9 años y pico en la dirección del centro, que también ha cambiado totalmente mi visión de la educación, porque creo que cada faceta, cada sombrero que nos ponemos en la educación nos va cambiando esa visión, ¿no? Yo antes tenía la visión de mi aula, de mis niños, de mi alumnado, más o menos del cole en el que trabajaba, más o menos digo, porque al final tampoco veía todo lo que podía ocurrir. Y ahora de director también veo otras cosas que antes no veía. Entonces te da otro panorama, ¿no? Otra visión, con una vista de águila, ¿no? De mi cole. Y luego también la relación con otros docentes, bueno, en mi podcast, por ejemplo, hablar con otros profes, otros geniales docentes contigo, etcétera, investigar, leer mucho, me gusta mucho leer, te da aún más otra amplitud, ¿no? A esa visión que tenemos de la educación y bueno, considero que tenemos que estar formándonos constantemente y a mí el podcast, las lecturas, como decías en el en el podcast Libro de Educación, que también nos leemos un libro, o sea, cualquier cosa relacionada con la educación me hace crecer y ir cambiando, por supuesto, no sé, mi visión. Estoy seguro que si ahora grabo una temática de mis primeros episodios, yo empecé en agosto de 2017, que ya ha llovido, Sí. si digo algo, si grabo algún episodio, me propongo grabar uno igual, de la misma temática, estoy seguro que mi discurso cambia. Y no es que me haya cambiado de chaqueta ni nada, sino que vas creciendo y vas evolucionando, ¿no? Como persona y por lo tanto como docente. Y todas las experiencias que tenemos fuera del aula, o sea, queramos o no, influyen en nuestro alumnado, en nuestra aula, en nuestra enseñanza. Lo tengo claro.
Yo la experiencia que tuve hace año y medio de mi baja por ansiedad, etcétera, eso también me ha cambiado un poco la forma de afrontar esto de la educación. Yo no, bueno, iba a decir lo daba todo por la educación, como si ahora no lo diera, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, pero que sí que ahora logro separar muy bien esos espacios, ¿vale? E intentar que al final soy persona. O sea, yo soy David Santos, y dentro de eso, de lo que soy, pues una parte es la parte profesional y la parte que dedico a mi colegio. Pero es que eso nunca puede ocupar más del, yo qué sé, el 80% o 90% de mi vida o de mi día o de mi semana, ¿no? Y ya es mucho, 80-90%. Bueno, es que Imagínate, porque, podría ser, y claro, conozco gente que es así. es el 100%. Es que es así. Es así. No puede ser que salgamos del cole y estemos en casa. A ver, todos trabajamos en casa. O casi todos, vamos a ver. Casi todos al Los final, profes. después, al salir del aula, pues te tienes que preparar, no sé qué, la gamificación está, el otro, lo no sé cuánto. Vale, pero yo he aprendido que si no está perfecta, no pasa nada. Si no está perfecta esa planificación, no pasa nada, sale. Lo importante es sí, por supuesto, tienes que preparar tu programación, lo que vas a hacer, con sentido, teniendo claros los objetivos, pero no hace falta estarte hasta las 5 de la mañana. Bueno, a mí es que si no, o sea, no me da tiempo, porque doy clase, también tengo que dirigir el cole y tengo, pues eso, tengo a mis hijos conmigo, ¿qué hago? Entonces hay que Claro, priorizar en cada momento. Y tampoco, claro, sí, sí. y no voy a quitarme del descanso. Bueno, a veces sí, pero a veces, pocas Sí, veces, pero a como todo veces, el mundo, pero no puede ser claro. la tónica general. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica que sigo. Además, bueno, eso, la educación es una de mis pasiones y la combiné con otra pasión que tenía, que era escuchar podcast. Y dije, bueno, pues vamos a hacer mi podcast. ¿Por qué no? Me daba un poquito de vergüenza. Digo, bueno, pero ¿sabes lo que me animó? El que digo, no me va a escuchar nadie. Sí, que me va a escuchar. Es verdad, digo, bueno. Yo tenía un blog y yo ahí escribía, pero vamos, me leían 5. Y dije, bueno, como me gustan mucho los podcasts, voy a hacer un podcast. Y bueno, de yo creer que no me escuchaba nadie, ahora que, bueno, que podrían escucharme más personas si yo me lo tomara más en serio. Lo que pasa es que no me da eso, no me da la vida, que esta vez es cierta, es literal casi la expresión. Pero estoy muy contento con el podcast, con los oyentes, con cómo va. Yo no tengo una periodicidad, como sabes, pues cuando puedo lo Ajá, saco. Y bueno, pues es un hobby que me encanta. exacto. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Del, de cómo mi vida o mi proceso personal y profesional lo uso para mi proceso creativo. Y, es así, es así. Yo también he dicho muchas veces que si yo dejara la educación, el podcast Píldoras de Educación desaparecería. A lo mejor la Cueva del Dragón no, porque es más personal y, bueno, últimamente que hablo mucho del estoicismo, que me ha gustado mucho esa filosofía. Pero ese, pues, por ejemplo, pues podría seguir, ¿no? Con él, porque es mi vida, es mi diario, ¿no? Pero Píldoras de Educación como tal, llega un momento en que no tiene sentido, porque ahí vuelco toda mi experiencia y mi vivencia, ¿no? Entonces, si yo no tengo Claro, esas vivencias en el aula, en el colegio, ¿qué voy a contar? Luego no claro. quiero ser como aquellos que critico, ¿no? Que no están en el aula y nos dan lecciones. Pues Sí, bueno, claro. pues espero que alguno me lo pueda recordar alguna vez. Oye, dijiste que, digo, verdad, verdad. Pero no sabes nunca Queda lo que te grabado. depara, no sabes nunca lo que te deparará la vida, si vas a seguir en esto en la educación o no. En principio sí, por supuesto, pero nunca sabes, nunca sabes. Nunca sabes las vueltas que da la vida. De hecho, no sé dónde era, no sé en qué podcast lo hablé, bueno, yo qué sé, pero hubo un podcast que estuvimos hablando, ¿no? De que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo había estado en la educación tradicional, estuve en colegios, en universidades, trabajé mucho tiempo ahí. Y cuando me vine a vivir a Canadá, pues me dediqué más a la clase particular. Aunque yo creo que muchos profes hacen clases particulares y también en aula, pero de los que hacemos clases particulares, pero yo en algún momento ya me dediqué solo a las clases particulares, ¿no?
Y claro, y efectivamente cuando sales del aula la cosa cambia, pero también depende, ¿no? De cuando cambia esta perspectiva, no es lo mismo ver la educación desde dentro del aula que verla desde fuera. Pero yo creo que también cuando sigues trabajando en educación desde fuera, interactuando con alumnos, ojo, no desde la educación de diseñar cosas o desde la educación de dedicarte a formar, etcétera, pero como tomando distancia, ¿no? Sino que sigues estando dentro de lo que es el vínculo profesor-alumno, ¿vale? Cuando sigue ese vínculo profesor-alumno, pero lo ves desde otras aristas, yo creo claro, que efectivamente eso termina de alguna manera enriqueciendo la experiencia docente de una u otra manera. Antes, cuando has dicho de que según te vas poniendo los distintos sombreros, cómo vas enriqueciendo, ¿no? tu experiencia, me ha hecho... Mira, hay un tema aquí que me resulta muy curioso, porque cuando yo me salí de este mundo académico, ¿no? Y empecé a pensar la educación desde fuera, porque una de las cosas que tiene el mundo académico es que le cuesta adaptarse a los cambios. O sea, los cambios en educación son lentos y desde las instituciones son más lentos, porque se hacen lentos. Ya de por sí es lenta la burocracia, pero además genera barreras que impiden la flexibilidad a los cambios tan rápidos que estamos viviendo, especialmente ahora, ¿no? Entonces, cuando salí de ese escenario, sí que me metí más al mundo del emprendimiento. Y empiezas a ver lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Empiezas a ver proyectos EdTech, en mi caso, porque estaba metida en el mundo de la tecnología con educación, y empiezas a darte cuenta que muchas de esas, por no decir que el 99,9% de ellas, están generadas por gente que no está en el aula y que no ha estado en el aula y que simplemente, como de educación todo el mundo parece que sabe, pues entonces realizan soluciones para los profesores que nadie le ha preguntado a los profesores si les sirve o no, porque claro, están pensando en el alumno, ¿no? Pero claro, es que pensar en el alumno sin preguntarle al profesor es como que no, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que a los profes hay un toque que nos falta y es el tema de la mentalidad del emprendedor. No desde el sistema capitalista de generar o no, que también, ¿eh? Yo creo que los profesores dentro de esta cosa de dejarse, de valorarse, ¿no? Está justamente el tema de que lo que hablábamos también fuera, ¿no? De que la vocación resulta que parece que porque es vocación, la vocación te da de comer, ¿no? Y es como, no, hay que valorar la profesión, ¿no? Hay que cuidar a nuestros profes, ¿no? Pero cuando sales por fuera te das cuenta que falta este espíritu como emprendedor y que muchos profes tienen este espíritu. Que también lo mencionaba, justo hay un episodio donde hablamos específicamente de esto de poder llevar tu creatividad más allá del aula, ¿no? Y cuando tú generas el podcast, ¿vale? Estás agarrando ese espacio creativo tuyo y lo llevas fuera del aula y eso transmuta también tu experiencia dentro del aula. Porque al final lo que estás haciendo es que estás trayendo tus vivencias de un lado a otro. Y al final a los alumnos, ¿qué es lo que les queda? Les queda quién eres tú, les queda quién es la persona que está enfrente. Entonces, cuanto más auténtico es un profe y cuanto más espacio da el profe a su propia vida, obviamente dedicando lo que tiene que dedicar a sus estudiantes, ¿no? Y lo que dices, ¿no? De echar esas horas extras a preparar, que si la gamificación, que si no sé qué. Pero es distinto cuando lo haces como un trabajo, así como es lo que tengo que hacer, versus Alexa, cuando enciende el estás estudio. poniendo ahí tu alma, ¿no? Tu vivencia. Y cuando esa vivencia se enriquece con experiencias externas, al final lo que estás haciendo es enriquecer también la experiencia del aula. Por ¿no? supuesto. Entonces, al final, esto que tu proceso, al final es un proceso emprendedor. Porque al final, cuando dices, no, es que si yo ahora miro mi podcast, posiblemente no era distinto. En emprendimiento, una de las cosas que aprendes es que, primero, mejor hecho que perfecto. Ahí está. Y, Ahí estamos. y que tu primer producto sea el que te da vergüenza. Ajá, ahí está. No me preguntes por los primeros porque ni me escucho ya. Porque no me gusta nada. Exacto. Exactamente, exactamente. Pero ¿qué pasó, David? Que tú te atreviste. Te atreviste, tú dijiste, porque no me escucha nadie. Bueno, esa es la cuenta, esa es la película que te contaste tú para autoconvencerte y atreverte. Pero tú sabías que si lo estabas lanzando era porque en algún momento te iban a escuchar y bueno, y ahí llegaste a los Grammy de los podcasts. ¿No? Pero sí, entonces, además hay una cosa tuya, David,
y que yo creo que es súper, que es lo que hace conectar también en el podcast, y es que eres muy auténtico en el sentido de contar cómo es el proceso, ¿no? de docente de creación, pero al mismo tiempo, o sea, de estar en el aula, pero al mismo tiempo del burnout. ¿Cómo se vive el burnout? ¿En qué momento tú te das cuenta? Porque claro, David cuenta mucho también en su podcast que en algún momento pues tuvo que dejar todo porque en verdad no pudo más con lo que estaba, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se vive la experiencia del burnout, esta cosa de la rana que se mete en la olla y le va subiendo el agua hirviendo y no se da cuenta hasta que se cocinó. Y ya se cocinó. Pues ¿Cierto? sí, ¿Cómo fue esa algo así. experiencia? Pues, a ver, todo como lo que estamos hablando durante estos minutos, ¿no? Que todo se mezcla, ¿no? En nuestra vida personal, la vida profesional. Claro que hay muchas situaciones laborales que te queman, ¿no? O hay gente que se puede llegar a quemar por simplemente por el trabajo. En mi caso era una mezcla, ¿no? De todo. Sí que es cierto que fue para mí, tras la pandemia, para mí y para muchos, o para casi todos, yo no sé, los que me están escuchando, si son docentes, pero la gestión del centro cuando volvimos, después de confinarnos, ¿no? Cuando volvimos, la gestión del centro a mí me pareció, o sea, el año más duro que he vivido en mi carrera profesional, toda mi vida, vamos, fue espectacular. Ha sido, vamos, me reunía con mi equipo, con la jefe de estudios, con el secretario, digo, esto no merece la pena, vamos a dejar la dirección, que organice otro, porque, bueno, las instrucciones al final, aquí por lo menos en España, no dejaban de ser, mira, organiza tú el centro como puedas y como quieras, pero ojo, que también eres tú el responsable. O sea, como si pasa algo, también tú eres el responsable. Era una carga excesiva, más cómo estábamos anímicamente tras salir de eso. Eso puso bastante leña ahí al fuego de esto de la ansiedad, ¿no? A partir de ese año, yo lo llevo diciendo con mis compañeros, mis compañeras, estos últimos cursos están siendo bastante duros en lo que se refiere administrativamente, gestión del centro, más planes, más proyectos, más burocracia, más papeleo. Bueno, todo eso suma. También se sumó mi situación personal, que yo en 2021 me divorcié. Entonces también lo acusa, por supuesto. Es que lo metes en una costelera, metes el año de la pandemia, el divorcio, lo agitas y pues eso explota por algún lado, está claro. Entonces, bueno, la verdad es que el cuerpo te da señales. Te da señales. Ahora he aprendido a identificarlas bien, porque aunque lo sabes que no estás bien, pero no te permites el parar, no te permites, no sé, que es como, no, yo estoy bien, ¿cómo voy a estar mal? Vamos a ver, yo puedo con esto y más, pero mira, si mi compañera está bien o o sea, estoy igual que ellos, o sea, hemos pasado por lo mismo y yo cómo voy a estar mal. No sé, como que te intentas autoconvencer de que no te pasa nada, que no es tanto. Para que mis compañeros, los que me conocen más, me decían, David, tienes que parar, David, ve al médico, y yo decía, no, bueno, ya, sí, que sí, ya iré, hasta que, bueno, pues un día me dio un ataque de ansiedad por la noche, aquí, yo vivo solo, bueno, y con mis hijos cada mes, ¿no? Cuando me toca, pero estaba solo y me dio un ataque de ansiedad. Nunca lo había vivido así, de esto de que te falta la respiración, estás llorando sin saber por qué. Me asusté. Claro. Ahí me asusté. Pero es que o sea, antes de eso ya me habían dicho, yo no estaba bien. Yo me montaba en el coche para ir al colegio, yo no quería ir al colegio. Yo no quería ir, era como, me montaba casi compungido, casi llorando. O sea, ¿y cómo no ves eso? Pues no sé, como que, o sea, no lo quieres ver. Y bueno, a partir de ahí sí que me dieron la baja por los niveles de tensión, bueno, etcétera, y ahí me tiré ya pues 4 meses que me puedo sentir afortunado porque, como estábamos diciendo, el proceso creativo para realizar mis podcasts es al final las vivencias que tengo y publiqué un par de episodios en aquella época. ¿Y de qué hablaba? Pues de eso, exactamente, ¿no? De eso.
y me quedé sorprendido del feedback que me dio la gente, ¿no? Los que me oían, de cómo les servía mi experiencia. Pero, o sea, yo estaba contando como lo que te estoy contando aquí, a ti y a tus oyentes, y me escribían muchos dándome las gracias, agradeciéndome que me abriera de esa forma porque se sentían de una forma parecida, no sé, les ayudaba, de alguna manera les ayudaba a ver su lado de a lo mejor estaban pasando también por un proceso similar, o no sé, pero yo me quedé alucinado de cómo ayudaba eso bueno, en concreto a mis oyentes, ¿no? El yo expresarme y contar por lo que estaba pasando. Me fascinó, la verdad, el poder ayudar a través del podcast contando mi vivencia. Eso es que la verdad es que es muy bonito, no tiene palabras. Y luego me puedo sentir muy afortunado porque al final 4 meses no es nada, entre comillas, ¿no? Me escribió una oyente que llevaba 2 años, que había caído en una depresión profunda, llevaba 2 años y que no era capaz de seguir adelante, de levantarse, en fin, es muy duro. Y además la enfermedad mental está muy, muy, muy mal considerada. Estigmatizada. O sea, muy estigmatizada. No sé. Sí, claro, tú ves a uno que se ha roto una pierna, le ves la escayola, tal, pero estás mal de la cabeza, me estáis entendiendo, ¿verdad? O sea, tienes algún problema, una enfermedad mental, como es el caso de las depresiones, la ansiedad, y como no se ve, y como puedes estar sonriendo en un momento, no estás llorando por los rincones todo el día. Es así. No, claro. Mira, tengo una anécdota. Pero es una presión. Sí, es una sí, presión sí. en el pecho. Sí. Es una presión constante. Y claro, cuando te consigues como olvidar que estás bien, pues claro, pues tú eres persona, tú te estás riendo o lo que estés en ese momento, ¿no? Pues te decía que tengo una anécdota de una profesora que estuvo en mi cole que no congeniábamos mucho. Entonces, ella ya se fue a otro colegio. Y durante mi baja estuve en un evento de educación que yo lo consulté con el médico y me dijo, sí, esto te viene fenomenal, tú viaja. Bueno, era aquí a Valencia, estoy en Madrid, pues era Valencia, 4 horas de coche. Era un evento de educación. Y fui allí. Y bueno, pues en las redes sociales salió una foto mía en un taller que hicimos bueno, que nos teníamos que poner un papel de aluminio en la cabeza, bueno, era parte del... Y salimos ahí en las redes sociales haciendo el... Y bueno, pues tengo un conocido en ese colegio que le decía esta profesora, dice, ¿y este, mírale, pero no estaba tan mal, mírale ahora pero mírale cómo está. Pues va, y mira, y en Valencia, bueno, no estará tan mal. Y me lo contó y lo primero, por supuesto, que te come ahí, te cabreas, te entra una ira ahí. Pero bueno, al final yo creo que, digo, mira, es que me da igual lo que piensen las personas. Esto es muy estoico también, el que te dé igual, es verdad. Yo no controlo lo que opinen de mí, yo no lo puedo controlar. Entonces, yo tengo que controlar lo que me produce esas opiniones. Entonces, lo mejor es que me produjeran indiferencia, que en principio ya te digo yo que me entró ahí. Digo, ¿y esta que sabe de...? Sí, como un puñal. Sí. Claro. Pues eso, claro que lo consulté con mi médico, claro que me dijo, hombre, claro, fenomenal, te viene fenomenal viajar, relacionarte con gente. Pues eso, es la enfermedad mental que está ahí. Y bueno, pues la suerte que salí en 4 meses y lo bueno de eso es que aprendes a identificar señales. Y yo hace poco, en este primer trimestre, he identificado ciertas señales y entonces he tomado cartas en el asunto para que no me vuelva a pasar, ¿no? Estaba ahí, digo, uy, me estoy empezando yo a poner un poquito pitufo gruñón aquí. Estoy aquí un poquito... me están influyendo cosas que no deberían y bueno, pues tomé cartas en el asunto y ahí estamos otra vez. Entonces, bueno, es que es una profesión también muy demandante y más todos los problemas, todas las pequeñas cosas que surgen en el colegio, te lo llevas, porque te lo llevas, porque estamos trabajando con personas.
Son personitas, cuando hay un caso de maltrato, cuando hay un caso de abuso, cuando hay un caso, como comenté hace poco en mi podcast, de una familia que viene sin recursos, que está luchando por sobrevivir, vienen al cole, o sea, todo eso te lo llevas, porque convives con esas personas. Y son personas, nuestros alumnos son personas. Y bueno, pues es difícil muchas veces llegar a tu casa, a tu espacio personal y separarlo. Que antes lo dije, digo, hay que separar y hay que saber, no sé qué, pero muchas veces te lo llevas bien dentro cuando son problemas así serios, ¿no? Sí, te lo llevas puesto, es Sí, verdad. sí. Es que al final, una de las cosas que yo creo que es la gran diferencia entre los profes con vocación y los profes que hacen su trabajo, y lo pueden hacer estupendamente, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. que no tienen como esa vocación, ¿no? Esa cosa de corazón, es que es la conexión, ¿no? Es inevitable, la conexión profesor-alumno es inevitable por más que la trates de evitar. Y yo creo que ese es uno de los temas que justamente a los profesores no nos han dado herramientas para, y que es uno de los espacios donde más se va quemando la ranita, ¿ya? Donde más va hirviendo la ranita, ¿no? Que es justamente el vínculo. Porque en los vínculos es donde nos quemamos, porque cuando empezamos a desarrollar emociones hacia otra persona, ¿cierto? Es más difícil salirte, despegarte de la situación y dejar de identificarte con ella. A ver, yo hablo sin ser psicóloga ni nada, pero sí que yo he pasado, por ejemplo, por muchos procesos. Yo llevo yendo a la psicóloga desde el 2009, que yo vivía en Chile y estando allí, pues yo decía vivir en otro país y bueno, una serie de historias, pues al final yo dije, no, yo voy a buscar ayuda, ¿no? Y yo llevo trabajándome internamente mucho tiempo. Y en ese proceso, fíjate que incluso teniendo psicóloga, incluso llevando ese proceso, cuando yo emprendo, trato de abrir una academia de matemáticas, entro en quiebra financiera, que bueno, lo cuento por ahí también en un episodio, y pasa justamente eso que dices tú, ¿no? De que te empiezan a dar señales. En este caso, claro, yo estaba, además siendo profesora, trabajaba en ese momento en 3 universidades. Estaba emprendiendo, estaba entrando en una quiebra financiera que en mi vida había tenido algo así, con lo que supone, pues eso, de discusiones, de tensiones, de conflictos con personas que te han prestado el dinero, que es un tema, ¿no? Más cómo eso empieza a empaparte a ti, más que como eres profesora, igual no me dejaban de afectar las historias de la gente. Y aún así, claro, pues el cuerpo te empieza a dar señales y empiezas a estar. Me pasaba lo de las taquicardias, de repente estaba tranquilamente en casa y me empezaba a dar una taquicardia y yo decía, uy, se me va a salir el corazón. Bueno, ya, es que estoy estresada. Y además acudimos todos al, es que es estrés, ya se pasará, es estrés. Luego me tomo unas vacaciones, Ya, y lo ¿cierto? Los 3 normalizamos. meses de Estoy vacaciones. estresado. Sí, Claro, los 4 meses, claro, medio año de vacaciones claro, tenemos. claro, claro. Entonces es como llegan las vacaciones de verano, pues ya está, ¿no? Pero no, pero es que no se pasaba. Y a mí lo que me pasó es que en algún momento el cuerpo fue, y un día que te levantas, a mí una de las cosas que me pasaba es que me levantaba súper cansada. A ver, estaba trabajando mucho, entonces yo decía, claro, me levanto cansada porque estoy trabajando mucho. Pero es que no, porque es que me costaba despertar. Era muy raro. Y empecé a perder la fuerza. Empezó luego que me empezaba. El colmo fue una vez, me acuerdo que estaba en clases en la universidad y fui a abrir el plumón en España, como, yo no sé ya cómo lo llaman en España, el El, lápiz de el, tinta, el plumón. bolígrafo. No, pero el de la pizarra, Ah, ¿cómo? un El rotulador de el pizarra, vamos, rotulador un de rotulador, pizarra. sí, un rotulador. Sí. Es que en Chile lo llamamos plumón y ya no Ah, se me vale. olvidó el nombre. Yo soy española, pero Sí, se me sí. olvidan las Ya, cosas claro, ya. lógico. El plumón. Y fui a abrir el plumón. Oye, y no podía abrir la tapa, David. No tenía fuerza. Y me acuerdo ese momento, es que se me quedó grabado. Se nos quedan grabadas las Sí, sí. emociones, ¿no? Claves. Entonces se me quedó grabado que la emoción y mis alumnos, así, silencio sepulcral, y uno de mis alumnos, profe, necesita ayuda, y yo, sí, no puedo abrir el plumón. Y como que el alumno viene, lo abre, y como su mirada frente a mí de, no estaba ni apretado, ¿sabes? Porque a veces a lo mejor es que. Y fue ese microsegundo, ¿sabes? De decir, ostras, y me temblaba el pulso y tal. Y que ya dije, bueno, tengo que ir al médico. Y ya está, pero ahí lo dejé.
¿Y qué pasó? Que un día, por suerte y por fortuna, fui a un evento y yo soy alérgica a ciertos chocolates o componentes del chocolate. Y pusieron Nesquik en un evento y yo pensaba que era chocolate de otro tipo. Total, que bebí eso, me dio un brote alérgico, me empecé a llenar de sarpullido, me sentía fatal. No, o sea, me dio así mal. Y fue por eso que me asusté y corté todo y dije, no. Le dije al que trabajaba conmigo en la academia, dije, cancélame toda esta tarde, voy a ir al médico porque no puedo así. Y fui al médico por eso. David, había perdido 15 kilos en un mes y medio. 15 kilos en un mes y medio. No. Yo quiero eso, pero no ¿Sabes? por una depresión, claro. Claro, pero yo por mí era como, luego claro, empiezas a ver los síntomas, tenía muchísimo calor, cuando la gente era invierno y yo iba en manga corta, el cansancio, el no sé qué, tenía un hipertiroidismo que cuando llego allí al tío con lo de la alergia le digo, no, si es que yo creo que esto es tal, tal, era un gastroenterólogo y le empiezo a decir, digo, bueno, digo, además, mira, ya que estoy aquí, si me puedes hacer unas analíticas, porque si no, no voy a ir nunca, porque he perdido como 15 kilos en un mes y medio, abre los ojos como platos el médico y me dice, ¿15 kilos en un mes y medio? No, o sea, yo no te voy a pedir una analítica solo, o sea, me pidió pruebas, yo qué sé, me pidió de todo, todas las pruebas que se te ocurran, o sea, me pidieron endoscopía, me pidieron análisis, me pidieron una eco, me pidieron varias cosas. Y claro, y de urgencia todo. Yo dije, joder, si esto es un brote de estrés, tampoco, pues ya está, estoy cansada, pues O ya... sea, pues ese es el problema que tenemos. Nada, bueno, no es nada. Esto le pasa. Pues no, Sí, pues sí que hay que ¿qué me cuidarse, pasa? claro. Hay que cuidarse. Claro, pues hay que dormir más, hay que dormir Uy, más y ya totalmente. está. Claro. Claro, que es importante además dormir, ¿eh? Mucho, Pero mucho. Mira, no damos importancia, ¿eh? No damos la importancia y yo ahora que estoy durmiendo bien, llevo más o menos como año y algo, año y medio durmiendo bien, me doy cuenta que he estado años durmiendo Sin mal dormir. y, Ujú. y es que se nota muchísimo, Sí, muchísimo. Muchísimo, pero sí, es sí. como el día y la noche. Estás más, bueno, más despierto. Parece una de perogrullo, ¿no? Decir que estás más despierto, pero que es verdad, estás más despierto, tu cerebro está más activo. No sé. Para mí Sí, el poder dormir. Yo he estado con pastillas para dormir tiempo, bastante tiempo. Y, claro. y otras veces estando sin pastillas, pues sin dormir. O sea, durmiendo Claro. muy poco y despertándome a mitad de la noche y no pudiendo dormir. Y digo, joder, si es que me vienen todos los problemas por la noche, que sí, que es lo típico. Pero es que ahora soy capaz de... bueno, hay días que son más duros, por supuesto, más difíciles, como a todo el mundo, pero soy capaz de ir a la cama, olvidarme, concentrarme y dormir, salvo Claro. excepciones, pero para mí me parece fundamental. Y una cosa que decías antes de las emociones, que te quedas con esos momentos, ¿no? Eso yo lo paso también a la educación, ¿no? Con nuestros alumnos, y es que, Exacto. como es lo que estábamos diciendo, somos personas. Cuando creas ese vínculo con ellos, cuando creas esa relación con ellos, con ellas, con tu alumnado, cuando te permites ser persona, no solo ese profesor que lo tiene todo mecanizado y vete a la página tal, ejercicio tal, y estás ahí como un robot, ¿no? Como digo en mi último episodio, ¿no? Si las cosas que haces en el aula te las puede hacer una inteligencia artificial o una tecnología, mal asunto. Algo hay que cambiar ahí, ¿no? Entonces es Claro. muy importante y cada vez más importante ese rol del profesor, de estar ahí, de acompañar, de dar esa educación emocional también, ¿no? Ahora que no se me echen encima los que, "Buah, es que también hay que los contenidos", bueno, sí, vale, los contenidos también, pero bueno, los contenidos así porque sí, no vamos a ir a ningún lado, ¿vale? Entonces, Los contenidos con alma. ahí está, muy bien, me la Hay quedo que esa. dar Sí, 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 sí. contenidos con alma. Que tenemos que darle nuestro toque de persona, personal iba a decir, pero de como Exacto. persona, no como humano. Tenemos que humanizar. En esta época que estamos tan digitales, ¿no? Que me encanta lo digital. Yo soy muy digital, tengo mis cacharros, mis procesos, mi productividad en digital, pero cada vez
pienso más en esa humanización que tenemos que dar a la educación. Cada vez me compro más libros físicos y yo que tengo muchos en Kindle porque me llevo el móvil o me llevo un iPad y puedo tener 200 libros ahí. O sea, una cosa no quita la otra. Yo tengo, mira, justo aquí tengo donde apunto mis cosas. O sea, es un cuaderno, ¿no? En fin, que yo soy muy digital, pero que no se nos vaya a la cabeza con lo digital tampoco en las aulas, que está muy bien, que hay cosas estupendas que se pueden hacer con las tecnologías, con la inteligencia artificial, pero bueno, vamos a hacerlo con cabeza. Como siempre defiendo primero el objetivo, primero el propósito que queremos conseguir y luego, por supuesto, que una tecnología u otra nos va a ayudar y mucho. O puede que pues, en ese proceso, en ese proyecto, no usemos tecnología y no pasa nada. Entonces, bueno, un poquito con cabeza esto, ¿no? O sea, vamos saltando de temas como... Sí. Yo soy un poco así. No, yo también. Pero además es que la idea de este podcast era justamente eso, porque necesitaba a alguien con quien hablar justamente muy desde el ser docente en sí, ¿sabes? Sin un tema concreto, pero sí con un tema de base, que es justamente el alma docente. Y ver cómo al final, dentro de todos estos procesos, dentro de todo este saltar de conversación en conversación, lo importante es justamente esa esencia, ¿no? Y esa vocación que, como hablábamos fuera de cámara, siempre está el debate, ¿no? De el profesor nace o se hace. Sí que es cierto que yo he entrevistado gente, mi prima entre otros, ¿no? Que decían, pues yo partí sin la vocación de docente. Pero al final... no creo que es que se hagan docentes. Yo creo que al final siempre está esa semilla, otra cosa es que no es tan específica, ¿no? Y en algún punto pues se encuentran. Hay gente que sí y hay gente que no, ¿eh? Hay gente que simplemente sigue. ¿Cuánta gente se habrá metido simplemente porque no le dio la nota para otra carrera y se mete a magisterio? Esa cosa, por favor, no lo hagan. Quien nos esté escuchando aquí, gente joven que está ahora y eligió magisterio simplemente porque no le dio la nota, no lo hagas. No lo hagas porque en realidad, o sea, puedes hacerlo, pero plantéate si realmente es lo que quieres hacer. Exacto. No es fácil. Pero para magisterio y para cualquier cosa, sí, ¿eh? Sí. Pero para cualquier cosa. Pero en magisterio en concreto, o sea, en lo que es la docencia, es que va a ser difícil. No es una tarea fácil ser un buen profesor y una buena profesora. No. Porque tienes que manejar muy bien el contexto. Y hay gente que, por ejemplo, tiene la vocación, pero no tiene el conocimiento. Tampoco me sirve. O sea, la vocación... es, como decimos en matemáticas, es necesario, pero no es suficiente. Yo es que no puedo enseñar a multiplicar si yo no sé multiplicar. Eso claro, está claro también. ¿Me entiendes? Claro, ahí va. Entonces es como, en matemáticas hablamos siempre de las implicaciones o de las equivalencias, ¿no? Entonces es como, va en un sentido o es bidireccional, ¿no? La equivalencia es cuando es algo bidireccional. Cuando una cosa implica otra, es simplemente en una dirección, pero no necesariamente va a ir en viceversa, ¿no? Ayer justamente me juntaba con unos amigos y que ella es diseñadora instruccional, no sé en España cómo se llama, aquí es Instructional Designer, que también la voy a entrevistar, y su pareja es experto en gamer, pero es también con enfoque educativo. Y justamente hablaba y él decía, claro, es que hablando, ¿no?, del tema de la inteligencia artificial y de cómo la gamificación y no sé qué, y decía, claro, es que tú puedes aplicar un juego a la matemática para explicar algo en matemáticas, pero lo que no puedes es meter la matemática en el juego. O sea, tú puedes, no es bidireccional la historia, ¿no? O sea, tú puedes utilizar los juegos para enseñar algo específico de tu área, pero lo que no puedes es pretender explicar toda la matemática a través del juego. ¿Por qué no? Porque la matemática no es solo, o sea, y también esto es otra cosa que pasa en la educación. Y con esto de la inteligencia artificial y con esto de empezar a querer dinamizar todo y la innovación y confundimos innovar con hacer lúdico absolutamente todo. Bueno, totalmente es así. Claro, así luego claro. están, Es que... en un mundo tan polarizado como el que estamos, o sea, o estás jugando y que parece que somos los payasos del circo, o si no, es todo libro de texto tradicional. No, hombre, vamos a ver. Cada cosa tiene su momento, su lugar y todo no es blanco y negro, hay muchos grises. Es que
Claro. Yo mismo he suavizado mucho mi discurso a lo largo de los años. Y yo creo que se puede notar también en mi podcast. O sea, yo, por supuesto, que y sigo defendiendo, soy un acérrimo defensor de las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje. Y sigo en ello, sigo defendiéndolo. Pero quizá ya no con tanta vehemencia, y no digo porque dude de ello, para nada, o sea, no lo dudo. Pues no sé, si llevo 24 años trabajando en educación, pues no sé, 14, 15 he estado trabajando de una manera tradicional, entre comillas, bueno, todos me entienden cuando digo tradicional, ¿no? Eh, y ahora estamos trabajando mediante aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, etcétera. Y bueno, yo me quedo con esta forma de estos 10 últimos años de mi carrera, 9, 10 años, ¿no?, de mi carrera profesional. Pero evidentemente todo no es porque estás, o sea, es que yo no sé si los que piensan son muy radicales en una cosa o en otra se piensan que, yo qué sé, que cuando estamos haciendo ABP es como que que los niños descubren todo por ellos mismos, que nosotros no hacemos nada, ni explicamos, ni damos clases a lo tradicional. No sé si se piensa que es así. No lo sé, pero no es así, ya te digo yo que no es así. O sea, claro que tienes tu espacio, en el aula tienen cabida muchas metodologías a la vez. O sea, que yo diga que en mi colegio se trabaja por ABP no significa que todo el santo día estamos con los proyectos, que ellos están investigando, que pues no es así. También hay que explicar cosas, también hay que hacer unidades más tradicionales, vuelvo a poner las comillas en lo de tradicional, porque no nos cabe en el proyecto y hay que hacerlo aparte. Si quieres, como estaba diciendo, si quieres multiplicar, hay que multiplicar. O sea, si tienes que aprender a multiplicar, dividir, etcétera, hay que hacerlo. Vale, el contexto le puedes dar el que quieras, pero me da igual, hay que hacerlo. Entonces, ¿eso es tradicional? ¿No es tradicional? ¿Hacerse 5 multiplicaciones, eso es de antes, es de ahora? No le he puesto que vamos a jugar al Super Mario multiplicaciones, no sé. La verdad es que hoy en día estamos muy polarizados y me fastidia bastante, porque hay eso, como he dicho, mucha variedad entre la radicalización, ¿no?, que tenemos hoy en día. Es que al final, mira, había un episodio también que grabé con otra amiga, que ella también hace clases particulares, pero también ve realidades de las que te imaginas y de las que no, ¿sabes? O sea, en clases particulares también es otro el vínculo que generas porque es 1 a 1, pero también recibes experiencias de muchos tipos. Y da igual si es clase social alta, clase social media, da lo mismo. Te encuentras, las historias están en todas partes, independiente de la clase social. Y justamente hablábamos con ella de, ¿cómo dijimos esto? Hay mitos de la educación, no me acuerdo cómo eran pero fue un episodio con un título un poco ácido, ¿no? Porque en el fondo lo que hicimos fue hablar justamente de esto, de que no te cases con una metodología. No te cases porque la educación no es una metodología. La educación, y ese es uno de los problemas que, como te digo, cuando sales de la academia, cuando sales y cuando yo empecé a hacer mi propio camino dentro de la educación y empecé a escuchar a docentes y empecé a tratar de validar estas ideas que tenía respecto al desarrollo de educación, pero fuera de la academia, fuera de una estructura académica, fuera de una institución, fuera de todo esto, y empecé a desarrollar como este espíritu emprendedor, ¿no? Me puse ese sombrero que dices, y empiezo a hacer las clases particulares, pero ya desde otro lado empiezas a darte cuenta de cómo dentro de la institución o sea, la educación es la base de la sociedad en la que vivimos. Pero sin embargo, ni está suficientemente valorada, ni tiene la flexibilidad que la sociedad exige y que la sociedad vive. Por lo tanto, cuando uno está casándose con metodologías, también es un tema de formación profesional por el contexto en el que estás, porque al final te imponen la metodología desde un sistema político, o te imponen la metodología desde el centro, o te imponen la metodología desde... Entonces, ¿por qué? Porque la educación está hecha, conforme está hecha hoy en día, tiene una estructura tan sumamente rígida que sin darnos cuenta rigidiza
¿Está bien dicho rigidiza? Rigidiza, no sé, no me suena. Pero bueno, yo te entiendo. Es que invento unas palabras, desde que vivo acá invento... Mira, de verdad, ¿eh? A mí Perdonadme, me público. encanta eso de estar expuesto a varios idiomas a mí me encanta. Inventar palabras, pero que hay veces que no existen. Sí. Mi hermana siempre me corrige, pero Laura, esa palabra no existe. Y Mira, tengo que ir al diccionario y decir, ¿existe o no? Yo tuve una alumna que estaba en infantil, que estaba expuesta, bueno, al español porque estaba en mi colegio. Su padre era canadiense, que hablaba inglés, y su madre francesa, hablaba francés. Y la pobre niña tenía, pero a mí me da envidia porque ahora será trilingüe, por lo menos. Y mezclaba, en vez de decir cuchara, decía espuna. En vez de spuna, era como una... Y a mí, es que a mí eso me encanta, me encanta. Sí, a mí mis amigos de aquí en el máster, cuando estaba haciendo el máster, yo hablo italiano también. Y estaba aprendiendo francés y ya me manejaba bien con el inglés. Y entonces de repente hacía unas mezclas y mi amiga, me acuerdo mi amiga Arly que me decía, es que tú hablas Spanish, French, Italian. Así como que Bueno, eso y está tú muy tienes bien. un idioma distinto. Eso está muy bien. Porque al final... Pero además a mí me pasa otra cosa, que es que se me cruza el chileno por ahí en medio. Entonces de repente, no sé, digo cachai, digo yapo, sipo, no sé. Meto también palabras chilenas. Pero es que eso es maravilloso, porque ese es el bagaje, la vida, no sé. A mí me parece, vamos, estupendo. Es fantástico, vamos. Claro, claro. Pero fíjate que justamente hablando de la rigidez y Sí, rigidización, o sí. como se diga, justamente cuando empezamos a ser profes, ¿no? Y nos metemos dentro de un sistema y ya nos sacamos la gente que se saca a la plaza de oposición, o te contratan en un cole, o el formato que sea. En el momento que te metes en el mundo académico, hay algo que no se ve, pero que hace que todos terminemos perdiendo esa flexibilidad. Y esa flexibilidad de pensamiento. Y cuando empiezan a imponernos metodologías, ¿vale? Pareciera que es que esa es la metodología del momento. Me acuerdo en Chile, les dio por el método Singapur para matemática. Ay, todo era método de Singapur, método de Singapur. Y yo decía, y alguna vez que me tocó hacer formaciones, ven a hablar del método de Singapur. No voy a hablar del método de Singapur porque no conozco el método de Singapur. Lo que conozco el método de Singapur es lo mismo que puede leer cualquier persona. Y al final la matemática es la matemática, me da igual el método que uses. Por supuesto que esa metodología me puede ayudar a ciertas partes, visualizarlo mejor. Y no estoy diciendo que no valga, estoy diciendo no es necesario aplicar el método Singapur desde que me levanto hasta que me acuesto. Montessori tiene cosas súper buenas, a mí me encanta Montessori. Pero ¿qué pasa? Cuando han querido aplicar Montessori, y lo ves, que de repente lo aplican y lo llevan al extremo, al final lo que estás haciendo es generar gente fanática y como, sí, fanática Sí. de una metodología. Es que al Y final no sirve. no, lo que tienes que hacer es adaptar los distintos enfoques que hay, las distintas metodologías, al contexto que tienes. Porque es así. Y con respecto a lo que estabas diciendo, yo de verdad odio la politización de la educación. Lo odio con todas mis fuerzas. Porque a mí nadie me puede arrebatar que esta metodología sea de un determinado signo político o esta otra de otro. O sea, no, yo no puedo con eso. O sea, aquí vamos a tener debate, vamos a hacer debate educativo. Es decir, si yo apuesto por este tipo de metodología, pues te pongo mis razones educativas, ¿no? Y por qué apuesto por ello y por qué lo hacemos, ¿no? No porque ahora el partido este político tiene esta metodología, apuesta por esta metodología, el otro por la otra, y digo, pues no, yo me niego a que eso, o sea, que entre ese tipo, a ver, la política está presente en todos Sí. está claro, ¿no? Pero no puede ser que la educación se use como arma arrojadiza entre unos y otros, ¿no? De lo político, que luego se refleja entre nosotros también. Es que no, yo no puedo con claro. eso. No puedo con eso. A mí Sí, me han es llamado de complicado. todo en mi colegio. Al ser el director, pues a mí me han dicho que si soy de este uno o de este otro, de todo lo contrario. Digo, pero vamos a ver, o sea, no os dais cuenta de lo que me estoy diciendo. No profesores, familias o yo qué sé. Como estás más expuesto, pues estás también, pues eso, expuesto a todo ese tipo de críticas, quizás, ¿no? Pues mira, pues David es de no sé qué, o David es de izquierda, o David es de derecha, o David es de no sé cuánto. Digo, pues me habéis dicho de todo. A ver si os ponéis de acuerdo. Porque vamos.
Sí, no, pero es que es eso, es que al final yo creo que con el tema de los docentes y, o sea, y por dónde viene todo este tema del burnout, del quemarse de los docentes, de las crisis existenciales, etcétera, etcétera, viene justamente porque el docente pareciera no sé, a veces siento que somos como actores secundarios de nuestra propia vida, ¿sabes? Totalmente. Es como que el docente en algunos momentos, con toda esta cosa, ¿no? Venga, es que hay que hacer las clases más dinámicas, que la inteligencia artificial, que no sé qué. La inteligencia artificial jamás va a reemplazar la relación profesor-alumno. La Nunca. inteligencia artificial es netamente una herramienta que viene a agilizar ciertas cosas y que ojalá una de las ideas que tengo justamente en estos proyectos que tengo en mente es que justamente las herramientas digitales como esta sí que pueden venir a quitarnos el peso de la burocracia de encima. Ahí va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque es algo mecánico, o sea, es algo mecánico entre comillas. A nosotros, como personas, como docentes, y además un docente, además de la vocación, solemos tener el don de la creatividad, ¿sí? Pero creatividad mal direccionada, porque al final, cuando dentro de la creatividad no es rígida, la creatividad es plástica, la creatividad es flexible y la creatividad es ilimitada. Entonces, cuando entras en una estructura donde te pretenden imponer un único método didáctico, una única metodología, cuando te tratan de imponer una única manera de hacer las cosas, o cuando te tratan de llevar por una vía y no dejan espacio a más, empieza la rana a hervir en el cazo. Eso por un lado. Por otro lado, surge esta cosa de empezar a identificarte con los problemas de otros. Que al final todos somos el reflejo unos de otros. Como te digo, después de años y años trabajándome internamente, uno se da cuenta de eso. Y cuando yo pasé por aquella crisis, dije, no, yo identifiqué los síntomas y ya, en aquel momento fue un tema de hipertiroidismo, tomé las medidas que tenía que tomar. De apoyo psicológico, y bueno, como ya estaba apoyada por mi psicóloga, pues ya lo veníamos trabajando y no, o sea, fue, pero no fue tan terrible. Pero fue mi peor momento. Y dije, no, nunca más voy a volver a caer en eso. Pero no pasa, vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque somos humanos y al final no es ahí, no vas a caer igual, pero vas a caer por otro lado. Y efectivamente, yo por ejemplo este verano tuve otro burnout. Por otra serie de historias y también tenía que ver con las clases también, con el cuestionamiento estaba haciendo muchísimas clases y me estaba identificando con los problemas de mis estudiantes, uno a uno. Y al final te lo llevas en la mochila y sin darte cuenta lo haces parte de ti. Y uno de los trabajos más difíciles de los docentes es esta cosa de separarte y separar la emoción de quién eres tú en tu día a día. Y cuando además sois padres, no es mi caso, yo no soy padre, o sea, no soy madre, pero cuando además sois padres, madres, tenéis situaciones, ya sea que estéis bien en vuestro matrimonio o no, pero esta situación además también es una experiencia que está poniendo más temperatura a esa olla. Total. Y es muy difícil separarte de la situación. Esta cosa que hablábamos con mi psicóloga, ¿no? De decir, cuando uno tiene unos problemas, ella siempre me dice, Patricia, dice, mira, cuando tú veas un problema y veas que como que no sabes separarte de él, piénsalo como una película. Ponte que tú estás viendo tu vida en una tele o lo estás viendo y se empieza a hacer chiquitito y tú te separas de eso y tú empiezas a observar tu vida desde fuera. O sea, haz el ejercicio de ser un espectador de tu vida, porque eso te permite separarte de la situación y entender que es algo chiquitito y que tú eres mucho más que esa situación, eres mucho más que ese conflicto en la escuela como director, eres mucho más que el problema de tu alumno, eres mucho más que todo lo que te pueda estar pasando, porque al final somos mucho más que todo eso, ¿no? Y en el momento que te empiezas a separar y lo ves desde fuera, empiezas a tomar distancia y es desde ahí, desde la desidentificación, ¿no? Tampoco sé si existe, Sí, pero queda sí, muy bien. queda. Desidentificación Está bien. del problema. Sí. Del problema. La RAE va a venir aquí, como escuché el podcast, y me lo van a banear.
Entonces, esta cosa de te separas del problema y es desde ahí que puedes empezar a ver quién eres y dónde estás y dónde están tus emociones y dónde está tu cuerpo. Y ahí es donde pasa lo otro, ¿no? Que claro, ¿cómo identificamos las señales? Hay que hacer caso a nuestro cuerpo, hay que hacer Total. caso a, sí, efectivamente el estrés existe, pero si yo estoy identificando que eso me está pasando por estrés, ¿qué voy a hacer para que eso no pase? ¿Tengo que dormir más? ¿Tengo que decir no a la gente? ¿Tengo que poner límites en mis clases? Es decir, hay un problema en mi aula con un alumno, imagínate, no sé, tenemos una situación súper heavy, que yo sé que ese alumno lo está pasando mal porque tiene abuso, no sé qué. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Hasta dónde llega mi trabajo? A lo mejor mi rol, si yo sé que hay un tema, no sé qué, que se puede denunciar, a lo mejor mi rol es denunciarlo, a lo mejor mi rol es llevarlo a la dirección, a lo mejor mi rol es no hacer nada respecto a eso, pero estar en el aula y ser el apoyo de ese alumno para que ese espacio sea su espacio seguro. No sé, cada uno tiene que ver, pero entender dónde está el límite, porque no podemos ser los salvadores de todo el mundo y a veces tenemos netamente un rol de transición, un rol de puente, un rol de ser la persona que le escucha y que ayuda a que pueda ver de otra manera, o ayuda a que se abra a hablar, o ayuda, ¿no? Entonces, pero todo eso solo se puede hacer si nos separamos del problema y tratamos de verlo como espectadores. Tenemos que ser espectadores de nuestra vida de vez en cuando para poder salir de ahí. Fíjate, No sé cómo lo ves. en todo esto, a mí me ha ayudado mucho y yo lo hablo de esto mucho en mi podcast personal, ¿no? En la Cueva del Dragón. Me ha ayudado mucho el toparme con la filosofía de los antiguos estoicos, ¿no? Esto que hablas del separarte y ver tu vida desde arriba, ya lo decían ellos con una técnica que se llamaba vista de pájaro. O sea, es que al final no hay nada nuevo. Fíjate, estamos hablando Exacto. de cuántos años, ¿no? Que estaba Marco Aurelio diciendo escribiendo sus meditaciones o epictetos, ¿no? Entonces, ya lo decían ellos. Y a mí, una de las cosas de estos aprendizajes, porque por supuesto todo lo que aprendes, o lo que aprendo en este caso de estoicismo, si estoy leyendo o intentando llevar un estilo de vida según ¿no? esas enseñanzas, ¿no? de esta filosofía, por supuesto que lo llevo al terreno laboral. Una de los más fuertes, ¿no? Es el saber discernir entre lo que yo puedo controlar y lo que no. Pero para todo, para toda la vida. O sea, para toda tu vida, quiero decir, ¿no? En general. Es decir, yo puedo controlar que como decías, un caso de abuso, yo puedo controlar lo que le está pasando a esta niña o este niño, yo no, o sea, no lo puedo controlar, no depende de mí. ¿Qué depende de mí en este caso? Por lo que has dicho tú, puedo ofrecerle este apoyo, que esté en el aula seguro. A lo mejor lo que dices, me toca denunciar porque me he enterado, pero no sabe la familia, no sé. Bueno, que hace poco ya te he contado que he tenido un episodio hace 2 días. Entonces, para mí me parece muy importante en tu cabeza, para tú tener esa serenidad y esa tranquilidad que necesitamos para vivir, el discernir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Mira, la burocracia, las ratios en las aulas, todo eso podemos controlarlo. Depende de nosotros, no depende de nosotros, de los profes que estamos en el aula. No depende de nosotros. Nos podemos quejar y podemos manifestarnos incluso, que está muy bien. Y hay que quejarse, no hay que encima agachar las orejas, me parece muy bien. Que nos quejemos de la burocracia, bueno, pero depende de nosotros, no depende de nosotros. Para mí no me sirve una excusa el que tengamos una ratio elevada o que nos pidan estas programaciones de una forma o de otra, no me sirve de excusa para la inacción. O sea, vamos a hacer lo mejor que podemos hacerlo con las circunstancias que tenemos. No depende de nosotros la ratio, no depende de nosotros la burocracia que nos piden, pero sí depende de nosotros el planificarnos lo mejor posible esas clases y que estén esos alumnos con nosotros lo mejor posible. No por eso voy a arrojar la toalla y decir, pues ya está, por la burocracia, la ratio, no sé qué, pues no puedo hacer nada. Pues no, vamos a hacerlo lo mejor posible, lo que depende de nosotros. Y luego ya, Claro. otra cosa que a mí es mucho más profunda, pero es así, es el concepto que tenían los estoicos de memento mori. O sea, recuerda que vas a morir.
No como algo catastrófico y, oh, Dios mío, no, sino es un recordatorio, ¿eh? Es un empujón, ¿no? Que te diga, oye, que es que esto acaba en algún momento. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer, Claro. ¿qué quieres hacer en tus clases? O sea, todo esto al final acaba. Entonces, más tarde, más temprano. Esperemos que lo más tarde posible, pero como tampoco lo sabemos, no lo controlamos, No eh, lo sabemos. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos vamos Claro. a poner como energúmenos por esta programación que nos piden, que no sé qué, que no sé cuánto? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que todo esto, fíjate, estoy hablando en un podcast de educación sobre estoicos también. O sea, es como, claro, ¿no? Sí, pero que al final Pero todos los es que es lo que aprendizajes hay. confluyen, ¿no? E Claro, influyen en mi claro. vida. Y bueno, Exacto. yo creo que la ha tirado muy bien ahí, vamos. Sí, sí, Muy no, no, te ha quedado súper bien. No se ha notado la publicidad a los estoicos. No, pero es que es No, así, pero es así. tienes razón. Si Sí. estás preocupado por todo lo que no puedes controlar, al final lo que dices tú de la olla hirviendo, pues explotas. O sea, pues Sí. si dejamos a un lado todas las cosas que no controlamos, que no dependen de nosotros, pues nos quedan pues estas tres cosas que sí podemos hacer nosotros. Cuando notas esos síntomas, esos signos que te da el cuerpo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pues, ¿qué puedo hacer yo? Pues a lo mejor yo sé que me viene muy bien y salir a dar paseos o a correr, el contacto con la Claro. naturaleza, el Es dormir súper, mejor súper importante. si puedo, Sí. el meterme en un buen libro y olvidarme de no sé qué, jugar con mis hijos, no sé, irme a la montaña durante 2 días, no sé, cada uno sabe lo que Claro. hace que esa temperatura de esa olla baje, ¿no? Entonces vamos Sí. a hacer exactamente eso, lo que depende de nosotros. Exacto. Y es súper importante, yo creo que en mi proceso, ¿eh? Yo creo que aquí estamos hablando tú desde tu proceso, yo desde el Sí, mío, no somos aquí ninguno psicólogo, pero no. yo creo que va a servir a más de uno y a más de dos. Por ejemplo, este verano, cuando me pasó, no me pasó igual, la otra vez, cuando me pasó la otra vez fue, o sea, aquella vez de la quiebre y tal, fue físico, fue muy físico, Hmm. muy de, perdí 15 kilos, como te digo, me debilité, entonces era físico, era muy evidente. Esta vez no fue tan físico, al contrario. ¿Por qué? Porque yo sí que estaba haciendo, yo hago desde la pandemia, empecé con mi entrenador que tenía en Chile, empezamos online y entreno 2 veces por semana, además he estado haciendo también natación, entonces he sido muy constante y he sido un intransable, es decir, no lo negocio. Mis mañanas, así como 2 días por semana, me levanto a las 6, a las 7 o a las 8, dependiendo de los horarios que tenemos, pero hago deporte 1 hora de entrenamiento de desconectar de todo y es full. Y claro, ¿qué pasa? Eso obviamente hace que tu cuerpo, pues aunque llevas este nivel de estrés, pues como tienes una rutina de cuidado personal, hace que lo notes menos a nivel físico, que fue lo que la otra vez me pasó, que a nivel físico pues no lo cuidé, entonces fue lo primero que estalló, ¿vale? También estaba con nutricionista, entonces yo estaba cuidando también todo lo que se sabe hoy en día, que la microbiota, que no sé qué, pero estaba cuidando lo que estaba ingiriendo físicamente, y ahí voy, hago el matiz, Sí, sí. ¿vale? Ingiriendo físicamente. Y estaba controlando. Entonces, físicamente esta vez yo no tenía síntomas, más allá de que, pues sí, me levantaba a lo mejor, o sea, de hecho no me levantaba cansada, porque empecé a ir a un nutricionista porque empecé a levantarme cansada y dije, uy, otra vez empiezo con esto. Y entonces, claro, como hice deporte, entonces, eso se controló. Y entonces, ¿qué pasó? Como físicamente me sentía bien, no me estaba dando cuenta de cómo se estaba quemando la ranita. Y entonces, ¿cuáles eran mis síntomas? Algo que has mencionado tú y que me ha hecho mucha gracia. Estoy más gruñona de lo normal. Esta cosa de que de repente todo te molesta. Todo, absolutamente todo te molesta. Pero además es que te molesta, pero de quedarte, yo ya de por mí misma me quedo en bucle así cuando algo me quema. Pero es que esto no era ya yo. Era ya, yo no soy así de gruñón. Es que parece que la vida te molesta. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un síntoma. Y el segundo síntoma, lo que decías tú de no quiero ir a trabajar. Yo decía, ¿por qué me pasa esto de que, ay, no tengo clase otra vez? Así como... Y entonces luego me metía en la clase y en el momento que empezaba la clase ya se pasaba todo.
Y terminaba y decía, no sé por qué no quería ir. Esto es como cuando te decían, cuando uno era más joven, ¿no? Y decías, ¡ay, qué fiesta! Y tú decías, ¡ay, qué pereza! No me apetece salir. Y al final salías y era la mejor fiesta de la vida, ¿no? Pues esto es igual con las clases, ¿no? Y decías, ¡jo, no quiero ir! Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué me pasa esto? Y mi psicóloga, que ya me conocía, obviamente ya me estaba siguiendo y ya veía hacia dónde iba, pero bueno, tenía que pasar el proceso. Pero una cosa muy importante es esa, empezar a escucharse uno, pero sobre todo abrazar, es que queda como muy cliché, pero es como abrazar realmente el momento en el que estás pasando y Así darte es. el espacio para sentir y decir, ostras, pues es que no sé de dónde sale, pero tengo pena. No sé de dónde sale, pero tengo angustia. Y a mí me pasó lo que dices tú. De repente estaba tranquilamente, no estaba pasando nada, David. Y de repente tenía una presión en el pecho y unas ganas de llorar, pero de llorar, de decir, y luego por la mañana no tenía, no es que estaba cansada, es que no tenía ganas de salir de la cama, no tenía ganas de socializar con la gente, no tenía ganas, y era como, pero esta no soy yo, Claro, y que ¿qué es son lo que está síntomas de pasando? libro, claro. Total. Claro, claro. Entonces, bueno, como ya te digo, yo ya estaba así, ya lo estaba trabajando con mi psicóloga y en algún momento, bueno, pasó una historia en esto y pues ya, se me juntaron varias cosas, nada grave, pero varias pequeñas cosas que hicieron estallar la olla y ya pude entrar profundo. Y yo me quedé en esa pena, dije ya, esto es, como lo pude identificar, por suerte, yo ya tengo herramientas, em, la hablé con mi psicóloga y fue como ya, es un proceso que tengo que pasar la pena, tengo que pasar el llorar todo lo que tenga que llorar, si no tengo ganas, no tengo ganas, y lo que hice fue que había estado en España, volví, cuando volví, a todos mis amistades de aquí les escribí, les dije, ¿sabéis qué? Estoy en un momento, he tenido un burnout, estoy en una especie de depresión profunda, yo no tuve que tomar medicación, pero estuve cerca. Y simplemente avisé a la gente y le dije, ¿sabéis qué? Incluso a mis estudiantes, era como, ¿sabéis qué? No voy a hacer tantas clases esta semana, necesito descansar. Y empecé a decir, no, es que no trabajo los fines de semana porque necesito descansar. Y ya no tomo alumnos fines de semana, que también eso se ve obviamente en ingresos y tal, pero al final te das cuenta que cuando empiezas cuando caes en ese estado profundo, te permites vivir la emoción que te surge, puedes limpiar quién eres tú y qué es lo que te pasa. Es muy distinto lo que pasa a tu alrededor versus quién eres tú. Y cuando consigues pasar ese proceso, que es doloroso, Sí, claro. y que necesitas ayuda y que tienes que buscar la ayuda. Tienes que buscar la ayuda. Si no te puedes pagar un psicólogo, buscar la ayuda en libros que te ayuden que está también muy estigmatizado el tema de la autoayuda. Chuta, si te sirve la autoayuda, pero una autoayuda que vaya a hablar desde la psicología, que vaya a hablar desde que te ayuda a entender qué te pasa. No desde que te prometan fórmulas mágicas, no, sino desde que te ayuden a entender esa emoción que te está pasando. Obviamente si puedes ir a un especialista mucho mejor. Eh, pero es súper importante cubrir todas las esferas. ¿Qué te alimentas físicamente? Es muy importante. Pero también qué te alimentas mentalmente. ¿Qué te alimentas de las conversaciones que tienes? ¿Qué te alimentas de lo que ves en las redes? ¿De qué te alimentas? Y entonces el poder vivir ese estado, el poder quedarte ahí, te ayuda, como tú bien decías al principio, a identificar tú, David, yo, Laura, cuáles son nuestras alertas para que cuando empiecen a aparecer, ya pongo el freno y digo, ah, vale, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿No? Y a ti te costó 4 meses, a mí me costó un par de meses. El verano, avisé a mis amigos, les dije, estoy en esto, dejadme sola 2 semanas, me voy a desconectar del mundo. Y luego, por favor, llamadme para salir, porque si no sé que me voy a quedar encerrada en casa. Y entonces, pero muy de a poquito. Empecé a desarrollar ansiedad de socializar también. Entonces fue todo un proceso, pero pedir ayuda, ¿sabes? Siempre hay gente que está dispuesta, aunque está estigmatizado, pero la gente, cuando lo hablas, te escucha. Sí, Y sí, sí. además, ayudas a que otros también puedan hablar del tema y ayudas a que otros, eh, ayudas a otros también. Sí, sí, sí. Fíjate lo que Entonces, te dije yo de contarlo en el podcast y ayudar a gente. O sea, es que sí. es estupendo.
Exacto, exacto. Entonces yo creo que para mí es súper, desde este verano ando detrás de hablar del tema de la salud mental docente. De hecho, la entrevista que voy a subir en 2 semanas, bueno, en 2 semanas cuando, es que has Entonces dicho, ya. esto es asincrónico, Sí. en 2 semanas desde que hablamos hoy, bueno, la gente ya lo habrá escuchado, da igual, pero Bueno. es justamente un profe, es justamente un profe que cuenta cómo va cambiando su vida y cómo gira, 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 justamente porque pasa por distintas etapas y en algún momento es como, ¿qué está pasando aquí, no? Es algo que anda detrás de hablar del tema de la salud mental docente. Y por más que busco, David, no hay nada. Es como que la gente se olvidó que los docentes tenemos también burnout. Sí, Es bueno. como que la gente se olvidó. Te creo. Bueno, hoy estamos hablando mucho, ¿no? De estos procesos nuestros de Sí, la salud mental, total, vamos. sí, pero dime después de nuestros espacios, ¿dónde más lo ves? He tratado de buscar psicólogos que hablen de esto y te hablan, claro, tal, general, pero sí se habla del burnout, pero es súper importante, yo creo, que se traiga a la mesa de los docentes, chicos, chicas, gente, está súper bien si identificas que no estás bien. Ojo, sin agarrarse del victimismo y quedarse luego ahí eternamente, ¿no? Claro, claro. Hay que hacer cosas. Uno tiene que pasar una etapa de no hacer, de vivir, profundizar, tocar la herida, pero después hay que hacer, Y es un porque si proceso no, es duro, que como no dices sales. tú, hay que abrazarlo Claro, y hay que aceptarlo y estar ahí peleando en el barro hasta salir. Pero es que es necesario hacerlo. claro. Es necesario, esa pelea es necesaria. Y es encontrarte contigo mismo. Bueno, por eso llamé yo a mi podcast este personal La Cueva del Dragón, porque es eso, es entrar a la cueva y pelearte con ese dragón, ¿no? Que está ahí, que soy yo, claro, soy yo, todo soy yo, Claro, pero es pelearse y estar en esa oscuridad, esa cueva, y hay que hacerlo, es que hay que pasar por ello. No es exacto, fácil, pero hay que pasar por ello. Entonces lo que no se puede exacto. hacer es intentar taparlo, negarlo, o como muchos hacemos, y yo hacía al principio, no me pasa nada, no me puede estar pasando, esto no sé qué, yo lo tapaba todo con chistes, a mí me gusta mucho o sea, casi siempre estoy de buen humor, pero yo estaba fatal por dentro y aún así estaba Hacías aparentemente chistes. de buen humor, pues haciendo bromas, riendo, sonriendo. Y los que no me conocían mucho, pues se alucinaron cuando yo estaba de baja. Y dice, pues si estaba aquí, pues mira, Claro. estaba aquí bromeando, estábamos aquí diciendo no sé qué y riéndonos y no sé cuánto. Pues al final era un mecanismo para ocultar lo que realmente me pasaba. Y no hay que Claro. ocultarlo. O sea, que bajar ahí a las profundidades y pelearte con ello. Y hay que pasarlo, claro que hay Sí. que pasarlo. Y hay que decirlo, y yo creo que está súper bien decirle a la gente, sabes que no estoy en un buen momento, así que Exacto, eso es. no estoy para bromas, no estoy para... Así que sé que no soy la mejor persona para estar en este momento. Por ejemplo, incluso, ¿no? De decir, lo siento, no soy la persona para que ahora me compartas penas dramáticas, o sea, noticias dramáticas. ¿Por qué? Porque me generan ansiedad. Entonces, entiendo que me lo quieres compartir, pero en realidad me pasó, y de hecho me pasó con alguien que conocía, que compartió algo y era un momento en que yo decía, es que no puedo yo digerir en este momento de la vida, yo no puedo digerir este tipo de noticias. Lo siento mucho si te he contestado medio borde, pero es que en verdad no quiero este tipo de noticias porque no me hacen bien. Lo que te digo, Sí, sí, de no, qué nos total. alimentamos, Y ¿no? tienen que saber la gente que Y te rodea que es así. Mira, fíjate, yo en el exacto, colegio, siendo director, fíjate, o sea, 4 meses de baja es como, madre mía, todo lo que dejo de hacer o lo que no hago en el cole. Pero claro, tengo un equipo maravilloso, mi jefa de estudios y mi secretario, que no me enteré de absolutamente nada de lo que pasó en esos 4 meses y pasaron algunas cosillas. Ya cuando volví, me acuerdo que me preguntaba, ¿qué tal? ¿Tú estás bien? Digo, sí, 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 no, estoy perfecto, ya te podemos contar. Digo, sí, claro, ya, estoy deseando que me contéis y ya. Y yo, sí, en ese momento me di cuenta, digo, sí, yo en ese proceso sí que quería saber. En realidad, yo preguntaba muchos días, ¿qué tal? ¿Qué tal el día hoy? ¿Cómo ha ido todo? ¿Todo tranquilo? Sí, 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 todo tranquilo. Y yo decía, ¿cuántos días tranquilos? Qué raro. Sobre todo en el equipo directivo. Y claro que habían pasado cosas y habíamos tenido claro, algunas movidas, pero no me lo comentaron. Y yo, aún en esa época yo hubiera querido saber, pero no me hubiera venido nada bien que me lo hubieran dicho. Así que chapó claro, por mi equipo exacto. porque no me dijeron nada.
Salvo una vez, que es que dijeron que es que esta cosa lo tiene que firmar el director y lo tiene que firmar el director sí o sí, pero es que está de baja, pero da igual, es que si no lo firma el director no puede salir. Bueno, David, mira, perdona, te vamos a molestar, fírmanos esto. Bueno, era una tontería. Pero que quiero decir que no me molestaron, entre comillas, para nada. Aunque yo les preguntaba, no me decían nada, nada de nada. Y me doy cuenta ahora que es que no, yo no podía recibir ese tipo de noticias, como tú has dicho. Me hubiera venido fatal porque le doy vueltas, empiezo otra vez a caer y así que es verdad. Claro. Lo que comentas es, vamos, sí, totalmente verdad. Es que hay que pedir ayuda, o sea, según lo veo yo, como te digo, es identificar que algo me está pasando. Pedir ayuda, ya sea si puedes ir a un psicólogo o psicóloga mejor, pero si no, por último, leer algo o escuchar algo que te ayude a entender el proceso que estás viviendo para poder identificar qué de esas cosas son tu ser y qué de esas cosas son... Esto me ha venido por añadidura. O sea, yo soy una persona que, vale, yo puedo decir que soy muy alegre y tal, pero yo sé si soy gruñona o no soy gruñona, ¿no? Yo no puedo engañar a todo el mundo si yo soy más gruñona o menos gruñona, ¿no? Pero entonces, yo sé que soy gruñona, entonces, ¿estoy más gruñona de lo normal? Claro, si ¿O no? Nosotros nos conocemos. Y uno no se engaña a sí mismo, exacto. Y entonces decir, bueno, entonces, ¿por qué estoy gruñona? ¿O por qué? ¿No? Y entonces, en ese proceso, hablar con la gente alrededor y decir, oye, ¿sabes qué? No, pareciera que no estoy tan bien. Entonces, por favor, en este momento voy a poner un poco de distancia en esto y poner límites. Es súper importante poner límites, pero no solo a la gente cercana, sino también decir, bueno, qué es lo que me hace bien, qué es lo que no. Y aunque cueste, porque de repente vas a tener que mirar al lado en situaciones que en otro momento no has mirado al lado y te has implicado. Pero es parte también de ese proceso. Entonces, hacer como como dices tú, ¿no? Esa cueva, tocar el fondo y dejar que fluya la emoción, etcétera. Y después, cuando ya como que sientes que has liberado esa mochila que pesa, decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué voy a hacer para salir de esto? ¿O qué voy a hacer para volver a sentirme yo? ¿No? Y entonces es donde aparece lo que hemos dicho de que como el sistema es poco flexible, nos hacemos poco flexibles, como además sentimos que nos valoran poco, entonces ¿qué voy a hacer yo para sentirme yo valorado por mí mismo? ¿Y qué voy a hacer yo para flexibilizar esa creatividad, ese derroche? Todos los profesores que están escuchando, que tienen vocación y que son profesores buenos en lo que hacen, es que tienen creatividad, te lo doy firmado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para dar rienda suelta a esa creatividad? ¿Dónde me conecto con la creatividad? O sea, a lo mejor me conecto en un paseo en la montaña, o a lo mejor me conecto yendo de cañas con los amigos, o a lo mejor me conecto, no sé, pero busca ese espacio y genera ese espacio. Y como decíamos en ese episodio que hablábamos de llevar tu vocación más allá del aula, ¿no? Búscate un espacio diario, aunque sea de 5 minutos, de hacer eso que te gusta. De darte ese rato de leer el libro, de darte esa experiencia de lo que sea, de paseo en el campo, de hacer ejercicio, de lo que sea, pero date ese espacio que a ti te conecta con la creatividad, date ese espacio que a ti te permite jugar, es que es muy date importante. ese espacio de ser tú, es muy tu importante. propio alumno. Pero porque nosotros, como hemos dicho a lo largo de este rato, ya que llevamos, hemos dicho que somos personas y que no solo somos docentes, somos mucho más que eso. Exacto. Y tenemos muchos sombreros, exacto, como dije, y pues a lo mejor tenemos que quitarnos el de docente, dejarlo en casa y ponerte el otro para disfrutar otra cosa, no estar pensando todo el tiempo en la educación, ¿no? Que es muy fácil decirlo, pero los que nos va la marcha, como digo yo, pues es complicado, pero sí que es cierto que hay que vivir y hay que ser persona, hay que ser papá, el que lo sea, hay que ser amigo, hay que ser pareja, hay que ser también el que se sienta en el sofá sin hacer nada y se ve una serie en Netflix, lo que sea, pero claro, sí que tienes todas esas facetas que no solo la de docente.
Y alguien que nos esté escuchando pensará, hombre, claro, eso ya lo sé, pero muchas veces si pensamos en qué consumimos todo el día, como dije antes, muchas veces hay un porcentaje muy alto en el que estamos con el tema de educación, profe, planificando, etcétera. Mira, en alguna entrevista que me han hecho alguna vez, tú me has presentado muy bien, fenomenal, y en otra me dice, bueno, cuéntale a los espectadores o a los oyentes quién es David Santos. Y yo antes siempre decía, bueno, soy maestro y director, no sé qué, pero es que, claro, ¿qué soy primero? Maestro, director, ¿qué es lo que más pesa? ¿Soy papá? ¿Soy un tío bromista? ¿Soy un podcaster? Somos muchas cosas. A ver, evidentemente, cuando me han entrevistado en un espacio como este, como el tuyo, pues vengo por mi faceta de docente, ¿no? De maestro, de podcaster, de director, que lo entiendo. Pero en realidad eso, ¿quién eres? Pues esa es una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Lo hago largo o te lo hago? Claro. O pasamos por alto la profundidad de la pregunta, ¿no? Pero es así, es así. Pero es muy fuerte, porque yo me acuerdo una vez que también en una terapia y fue como con alguien ahí, otra cosa, y era algo como puntual. Y la primera pregunta que me hizo el tipo fue como, a ver, ¿quién eres? Y lo primero que dije fue lanzar mi currículum, ¿sabes? Y dice, no, yo no quiero tu currículum. Es que somos ¿Quién así. eres? Es Y así. yo así como, espérate, pues yo soy una persona que soy simpática. No, pero eso es, ¿qué actitudes tienes tú? ¿Qué características tienes? Pero ¿quién eres tú? Y fue como, chuta, no sé cuál es la respuesta. Vale, por eso estoy aquí. Y fue como, ¡ah! Ahí Y es está. verdad, uno no sabe, ¿no? Y uno al final es muchas cosas. Es que no podemos identificarnos con una... es que va a sonar también, pero en verdad somos almas libres. No, no, Somos, no. o sea, somos individuos, cada Deberíamos uno ser. tiene su riqueza, claro. Claro, pero en el fondo eh, somos espíritus, almas en un cuerpo, da igual lo que cada uno quiera creer, pero al final somos individuos que tenemos muchas facetas que nos hacen quienes somos y que con nuestros defectos y virtudes, pues bueno, estamos aquí en el mundo y además elegimos ser docentes. Y entonces en ese elegir ser docente, al final la educación la damos no solo con los contenidos, sino con el alma que le ponemos a esos contenidos. Y ese alma que vamos a poner en los contenidos es justamente quienes somos. Toma ya. Entonces, Ahí. ¿cómo Uf, cerramos me ya? lo quedo. Me quedo esa frase. Vamos, sí, total. Lo suscribo. Entonces tenemos que saber quiénes somos y tenemos que conectar con quiénes somos porque eso es lo que va a llegar a nuestros alumnos. Entonces, cada vez que nos sintamos en una situación así, hay que pensar qué mensaje quiero transmitir, pero no con el peso de la responsabilidad de qué les estoy comunicando, sino yo Laura, yo David, quién soy en este mundo y qué es lo que quiero dejar, porque como dices, puedo morir mañana. Los budistas también, yo practiqué también en ese periodo y sigo practicando meditación y me acerqué a la meditación budista. Y el maestro budista que tenía en ese momento, me acuerdo un día hablando de algo de mis preocupaciones y él decía, pero bueno, piensa que puedes morir ahora, puedes morir en un segundo, puedes morir mañana. Entonces, y claro, y te quedas así y dices, ostras, entonces, ¿de verdad o sea, esto que te está preocupando ahora, ¿va a importar dentro de un minuto si te vas a morir en dos? ¿Qué es lo que quieres que sea tu último pensamiento antes de morir? ¿En qué espacio quieres estar si te mueres mañana, si te mueres ahora? ¿Quieres que tu último pensamiento sea, ay, no soporto a esta persona que ha Claro, dicho que es ¿sabes? que ta? Eso Y es. pum, te moriste. ¿En realidad quieres terminar así? Eso es. ¿No? Y ojo, no estoy hablando tampoco del buenismo, ni del positivismo, ni nada, sino es un poco poner la conciencia de decir, pues no, porque en el momento que tú te haces esa pregunta, automáticamente sale quién eres tú. Claro, claro. Y mira que el budismo confluye mucho con el estoicismo en varios conceptos, ¿no? Y ese es total. Yo estoy con mis hijos, estoy ocupado, no sé qué, papá juega, no sé cuánto juega, espera que tengo que... Y si tú piensas, claro, es que alguno dirá que es muy catastrófico pensar que
que mañana te vas a morir. Bueno, pues a lo mejor sí, quién sabe. Pero si realmente tú dices, yo, si mañana me fuera a morir, o si yo supiera que este es el último momento que voy a estar con mis hijos, ¿voy a estar haciendo esto y diciéndoles que no juego con ellos? Ni de broma. ¿No? Entonces, No. ahí es donde sale tu balance, como dices tú, donde sales tú, Exacto. tu persona, y decir, no, yo soy padre antes que docente. ¿no? Claro. Claro. En- Ahí en- empiezan a salir. Es que si te haces esa pregunta, es impepinable que en el momento que estás en un conflicto, en un dilema, no sé qué, tú te haces esa pregunta y es que sale automático. Pues no, esto no. Listo. Entonces ve a por eso. Ve a lo que sí. Ve a lo que sí. Crea tu espacio que sí. Y no te sientas culpable por sentirte mal, que esa es otra. Por favor, está bien sentirse mal. Está bien. No está bien hacer de ese sentirse mal una bandera. Eso no, porque al final no sales, al final te conviertes en víctima. Uno no tiene que ser víctima, pero uno tiene que permitirse, ¿cierto? sí, totalmente. Así que, Bueno, ha salido oye, un episodio David, bastante sí, de todo. Aquí, profundo. profundo, sí, muy profundo. Pero bueno, yo sabía que iba a terminar en algo así, porque te había estado escuchando y yo sabía que ibas a traer todo este valor a la mesa de conversación. Y me has dado Así que te lo ahí. agradezco. Nada, te agradezco a ti que me hayas invitado y que, oye, que hayamos podido quedar tan rápido, ¿verdad? Sí, además que ha sido súper rápido porque es verdad, hay gente que he tenido que coordinar así como Sí, es difícil. por es no sé difícil. cuánto tiempo. Oye, y una pregunta antes Sí. de que terminemos. ¿Tú con qué soñabas de pequeño y quién fue el profesor o la profesora que te marcó? Fíjate, muy buena pregunta. Pues, ¿qué soñaba de pequeño? Pues fíjate, yo, bueno, tengo ahí una espinita que no recuerdo mucho de mi infancia, mucho, recuerdo cosas, recuerdo ser feliz, que eso es importante, la verdad, eso es muy importante. Eh, y la verdad es que yo no tenía esos sueños a largo plazo. Yo he sido mucho de disfrutar el momento. Fíjate qué valor es eso ahora, ¿no? Disfrutar el momento. Pues yo era como, pues eso, si estaba jugando en ese momento a lo que fuera, disfrutaba ese momento. Pero sí que es cierto que yo cogía tenía unos muñecos, algún peluche, no sé cuántos, y los ponía en la cama y yo les daba clase. O sea, imagínate, parece como un Esa historia tópico. me la ha contado mucha gente. Sí, pues es así. Y yo siempre que he Mucha jugado gente con... que es profe. Sí, pues claro. No, pero es así. Y yo que mi familia, yo jugaba con mis primas, eran más pequeñas, bueno, más pequeñas, eran mis primas pequeñas y nos llevamos 3 años. ¿Sabes? Yo tengo ahora 50 y mis primas tienen 47 años, 46. Y yo jugaba con ellas pues eso, yo era el profe, porque era el mayor. Entonces ellas eran las niñas que venían a mi clase. Y eso me gustaba mucho. Y luego la segunda pregunta que me habías dicho, ¿El tengo profe fatal. o la profe que te ha marcado? Ah, es verdad, sí. El profe o la profe que te ha marcado. Pues mira, recuerdo a 2 en concreto. Uno, por cómo me sentía, o sea, todo acerca de las relaciones y esa emoción que te provocaba estar con esa persona. Fíjate que no recuerdo nada de los contenidos que me daban esos profes. Recuerdo uno de ellos por el temor que yo tenía al entrar en su aula. Yo estaba, no sé qué curso sería, yo era tercero de primaria o cuarto, EGB era entonces. Y claro, por ejemplo, pues te preguntaba las tablas de multiplicar, iba pasando por los sitios, por los puestos, y si no te lo sabías, te pegaba un capón con el nudillo, te daba fuerte. Y era ese ambiente de miedo, ¿no? Recuerdo, por un lado, a ese, que se llamaba Don José María. Don José María, antes se llamaban Don. Y por otro lado recuerdo a Don David. Mira, se llamaba como yo, era mi tocayo, algo tenía que tener. Que si te digo la verdad, no recuerdo qué asignatura estudiaba con él, pero recuerdo ese
ambiente totalmente opuesto, ¿no? De confianza, de de llegar y contarle lo que había aprendido sobre lo que él me contaba. O sea, era un ambiente totalmente distinto. Y es el que se me ha quedado. Pero fíjate que dos emociones totalmente contrarias también perduran, ¿no? En la mente. Tanto el miedo como el amor, digamos, ¿no? El estar ahí a gusto en una clase. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en ello y elegir qué emoción le queremos dar a nuestros alumnos en clase y por qué queremos ser recordados, ¿no? Mira, esa ha estado bien estoy así seguro, al final. exacto. Y estoy segura que eso es lo que marca tu día a día, ¿o me equivoco? Sí, sí, totalmente. Mi relación con mis alumnos, con los profes, etcétera, lo baso todo en las relaciones, en un buen ambiente, y luego lo demás, a partir de ahí se construye todo lo demás. Contenidos, competencias, bueno, dame la ley que sea, que lo haremos. Lo que nos venga desde arriba, que no lo elegimos nosotros, lo haremos, pero vamos a basarlo todo en una buena relación, en un buen ambiente, y a partir de ahí construimos lo que sea. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Es lo que más importa al final. Sí. Así que, viste, al final los profes fueron los que te marcaron y los que han hecho que des importancia justamente a eso. Me gusta siempre hacer esa pregunta porque en realidad algo que he observado es que nos marca mucho qué sueños teníamos y las personas que pasaron en nuestro camino para seguir esos sueños o dejarlos de lado, y quiénes somos hoy. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio personal, se da cuenta uno mismo. Yo he tenido entrevistados que cuando ellos me han mandado antes cuando hacía como la presentación inicial y tal, y yo armaba la película en función a lo que me contaban, se daban cuenta en la entrevista, ostras, es verdad, quién soy hoy viene de quién fui ayer. Exacto. Y quién me topé. Exacto. En el camino. Exacto. ¿No? Así que ahí, para que sepáis, profes, la huella que dejamos. Total. Así que, oye, muchísimas gracias una vez más. No será la última, otra vez podemos hablar del bilingüismo. Uy, aquí podemos abrir muchos melones, muchos melones. Así que te invito a que no sea la última conversación que tengamos. Seguro que no. Y que bueno, y seguiremos conversando de la educación, que es lo que nos apasiona. Eso es. Pues muchas gracias, Laura, por invitarme, y que he estado súper a gusto aquí hablando contigo. Se me ha pasado volando. Sí, se nos ha pasado rápido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y bueno, pues hayas sacado cosillas de nuestra conversación. Yo la verdad es que se me pasó la conversación rapidísima, y eso que bueno, que es 1 hora y 40, que no está mal. Y eso no es todo lo que hablamos, porque ya sabes, el pre-partido y el post-partido también le damos ahí a la lengua, claro que sí. Si es que nos encanta hablar, si es que somos podcasters. Bueno, pues nada, eso, que espero que le haya sacado partido. Y bueno, te dejo los enlaces en las notas del episodio para que sigas el podcast de Laura y a ella en Instagram, que la puedes encontrar como @lauramatemáticas, y así puedas beneficiarte de esos contenidos tan fantásticos que ella comparte. Y bueno, por si no lo hacías todavía, también te voy a decir que me sigas a mí, aunque tengo esto de las redes sociales un poco paradas, pero volveré. Sabes que me puedes encontrar tanto en Instagram como en Twitter X, o como se llame y lo quieran llamar. Ahí me puedes encontrar en esas dos redes sociales como @davidsantos_a. Y por supuesto en Telegram, que no nos lo han cerrado, ahí sigue. Ahí me encanta porque podemos tener conversaciones más personales. Digo, hablando de tú a tú, de educación o de lo que queráis, y me puedes encontrar como @davidsantos. Espero grabar muy prontito otro episodio, porque tengo la cabeza que me revienta de las cosas que te quiero contar, de lo que pienso, de mis problemas, de mis crisis educativas, de todo.
y quiero contártelo, claro que sí. Así que bueno, ahora que he grabado este episodio, espero no frenarme y seguir grabando más. Así que lo dicho, nos escuchamos muy pronto y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.